Aquí tenemos la cuestión 4. Es un problema de probabilidad. Voy a leerlo. En una empresa de desarrollo de aplicaciones, el número de gamers es el mismo que el de programadores informáticos y cada uno de ellos es el doble que el de técnicos de diseño. El 80% de los gamers sufre lesiones oculares, también el 60% de los programadores informáticos y el 30% de los técnicos de diseño. Lo primero que voy a hacer es definir las siglas que voy a utilizar en el árbol. Como veis, he puesto que G serán los gamers, PI, programadores informáticos, TD, técnicos de diseño, cuando tienen enfermedad ocular E, y cuando no tienen enfermedad ocular E contrario. En este árbol, porque este problema es de árbol, tengo tres ramas, la de los gamers, la de los programadores informáticos y la de los técnicos de diseño. Y de cada uno de ellos salen dos ramas, porque pueden estar con enfermedades oculares o pueden no tener enfermedades oculares. E y contrario de E. Vale, ahora vamos a lo difícil de este ejercicio, que es calcular las probabilidades de gamer, programador informático y técnico de diseño. Entonces, al número de técnico de diseño le voy a llamar X. Y como el número de gamers es el mismo que el de programadores informáticos y cada uno de ellos es el doble que el de técnico de diseño, pues gamers tengo que tener el doble, 2X, y programadores informáticos tengo que tener el doble. En total tengo 5X. Vamos a las probabilidades. La probabilidad de técnico de diseño es el total, que es 5, pero aquí tengo 1, un quinto. La probabilidad de gamers será 2 de 2 quintos y la probabilidad de programador informático también es 2 quintos. Daros cuenta que estas dos probabilidades son iguales y son el doble que esta de aquí. Vamos a ponerlo en el árbol. Entonces, de gamer es 2 quintos, de programador informático 2 quintos y de técnico de diseño 1 quinto. Y ahora vamos con la enfermedad ocular o no enfermedad ocular. Los gamers tienen el 80% enfermedad ocular. Tengo que dividir entre 100, con lo cual es 0,8. La suma de las ramas tiene que ser 1, por tanto la otra rama, 1 menos 0,8, 0,2. El 60% de los programadores informáticos tienen enfermedad ocular. Sería 0,6, 1 menos 0,6, 0,4. Y el 30% de los técnicos de diseño tienen enfermedad ocular. 0,3, 1 menos 0,3, 0,7. Como ya tenemos el árbol completo, empezamos a resolver el problema. En el apartado A nos piden que calculemos la probabilidad de que una persona de esta empresa sufra lesiones oculares. Voy a aplicar el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué tenemos que aplicar este teorema? Porque nos están pidiendo la probabilidad total de que una persona de esta empresa sufra lesiones oculares. Lo voy a escribir con letras, que lo he puesto aquí. Tenemos que la probabilidad de que una persona sufra enfermedad ocular va a haber tres posibilidades, que sea gamer y que presente enfermedad ocular. Escrito en forma de probabilidad sería la probabilidad de que sea gamer, y cuando yo digo y es una intersección, presente enfermedad ocular. Y ahora voy a cambiar de rama y digo o. Cuando digo o es una unión. ¿Qué otra posibilidad tengo? Que sea programador informático y presente enfermedad ocular. Probabilidad de programador informático y intersección enfermedad ocular. O, vuelvo a poner la unión, la probabilidad de la última rama, que sería técnico de diseño y que presente enfermedad ocular. Técnico de diseño y que presente intersección enfermedad ocular. Pero aparte lo puedo poner de otra forma. Bien, vamos a ir despacio. Esta probabilidad de aquí, que es una intersección, realmente es esta probabilidad de aquí. ¿Por qué? Porque yo cuando llego aquí calculo la probabilidad de que sea gamer, probabilidad de gamer por he llegado aquí y es una condicional. Yo ya sé que es un gamer, pero voy a calcular la probabilidad de que tenga enfermedad ocular. La unión la voy a cambiar por un más. Siguiente rama, calculo la probabilidad de que sea programador informático. Y ahora cuando llego aquí a la enfermedad ocular, yo ya sé que es un programador informático y tengo que calcular la probabilidad, la pongo arriba, que presente enfermedad ocular. La unión vuelve a ser un más. Última rama, probabilidad de que sea un técnico de diseño, probabilidad de que sea un técnico de diseño, y cuando llego aquí, yo ya sé que es un técnico de diseño y la probabilidad que tengo que calcular es la que presente enfermedad ocular. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es
hacer los cálculos, que es lo más sencillo. Igual. Vale. Probabilidad de que sea gamer y presente enfermedad ocular, que es esta rama de aquí, multiplico las probabilidades 2/5 por 0,8 más, siguiente rama, programador informático y que presente enfermedad ocular, 2/5 por 0,6 más, la última rama, técnico de diseño, 1/5 y que presente enfermedad ocular, 0,3. El resultado final de esto es 31/50, que puesto en decimal es 0,62. Ya tenemos calculado el apartado A. En el apartado B nos dice lo siguiente: sabemos que un trabajador elegido al azar no sufre lesiones oculares, calcúlese la probabilidad de que fuera un programador informático. En este apartado vamos a aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes se expresa como una condicional. Acordaros que en la parte de abajo de la condicional ponemos lo que ya sabemos que ha ocurrido y en este caso sabemos que no sufre lesiones oculares. Por tanto pongo el contrario de y arriba la probabilidad que tengo que calcular, que en este caso la probabilidad de que fuera un programador informático. Bien, al desarrollar la fórmula, en el numerador tenemos la intersección de estas dos probabilidades, que es la probabilidad de que sea programador informático, intersección no presente enfermedad ocular. Estoy hablando de esta rama de aquí. Y abajo la probabilidad total de lo que tenemos en el denominador, que es la probabilidad total de que no presente enfermedad ocular. ¿Puedo expresarlo de otra forma? Sí. Bien, ¿cómo lo puedo expresar? Como tengo que calcular esta intersección de aquí y esta intersección de aquí es esta rama de aquí, como he dicho antes, entonces calculo la probabilidad que sea programador informático y cuando llego aquí, yo ya sé que es programador informático, tengo que calcular la probabilidad que no presente enfermedad ocular. En el denominador tengo que calcular la probabilidad de que no presente enfermedad ocular. En vez de calcular esta probabilidad, voy a hacer el suceso contrario. El suceso contrario de él es 1 menos la probabilidad de que presente enfermedad ocular, que ya lo he calculado en el apartado anterior. Bien, pues vamos a empezar a hacer los cálculos. Esto de aquí arriba, como es esta rama, tengo que multiplicar las probabilidades. Las probabilidades son 2/5 por 0,4 y abajo es 1 menos la probabilidad del anterior apartado, que es 0,62, y este resultado es 8/19, que si lo queremos dejar en forma de decimal, que a mí no me gusta porque no da exacto, aproximadamente es 0,421. Pues ya tenemos resueltos los apartados A y B de este problema de probabilidad.